Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Testifico para glorificar el nombre del Señor. El Señor me decía que estuviera en la ciencia médica. Es así como me descubrieron un parásito en el cerebro que se llama neurocisticercosis. Ese parásito presentaba varias complicaciones, varios síntomas, dentro de los cuales está la epilepsia. El Señor no permitió que esos síntomas se manifestaran en mí. Ese parásito me dejó 3 quistes en el cuarto ventrículo. Estos quistes requerían una cirugía y el Señor no permitió que me realizaran esa cirugía. El Señor mismo me operó. El Señor me hizo esa cirugía y es así como en la resonancia que me realizaron en el 2020, esta enfermedad, tanto la infección del parásito como los quistes en el cuarto ventrículo ya habían desaparecido. Pero el enemigo colocó otra enfermedad en mi cerebro y es así como el Señor permitió de que esta enfermedad fuera intervenida a tiempo. Los médicos estaban sorprendidos porque decían que si esta enfermedad se hubiese manifestado en otro tiempo, yo no podría hablar ni podría caminar. Y es así que aun cuando me intervinieron mi cerebro, yo pude seguir estudiando y pude ocupar el primer lugar en mi carrera. Y esto lo testifico para darle la gloria y la honra al Señor. Testifico para glorificar y engrandecer el nombre de mi Padre Celestial, que Él a través del don glorioso de la profecía me decía que me iba a estar guiando a través de sueños y he visto el cumplimiento de su palabra. También me decía que Él me estaría dando muchos títulos universitarios y me iba a fortalecer en mi formación académica y he visto el cumplimiento de su palabra, porque el Señor no solamente me ha permitido obtener el título como abogada, sino también me ha dado el título como especialista y también me ha permitido obtener el título como magíster. También el Señor ha tenido tanta misericordia conmigo que me ha dicho a través del don glorioso de la profecía que me estaría dando un empleo. El Señor me decía, pídeme todas las cosas que tú quieras porque yo escucho a todo aquel que me clama. Y yo estoy contigo y escucho todo aquello que tú me dices y conozco los anhelos de tu corazón. Entonces, yo escuchando un testimonio de uno de los hermanos en la iglesia, donde le pedía al Señor un empleo y le decía al Señor de manera detallada cómo quería el empleo, cómo quería el salario, de qué manera quería que fuera todo ese proceso del empleo. Entonces también utilicé esa referencia para orarle al Señor y decirle, Señor, yo deseo un empleo que me paguen todas las prestaciones sociales. A mí me gusta la independencia, pero yo en estos momentos considero que es necesario tener un empleo fijo para poder aportar con todos los gastos en mi hogar. Y también porque son muchos los anhelos que hay en mi corazón. Le especificaba aún el Señor qué salario me gustaría que tuviera en ese empleo. Y el Señor nos hizo esperar porque después de un tiempo me dijo que me estaría concediendo todos esos anhelos. Y aproximadamente hace 4 o 5 años el Señor me habló en profecía y me dijo, te estaré dando ese empleo que tú tanto me has pedido y será en la alcaldía. Y yo te estaré proveyendo y a través de una llamada te estarán haciendo la confirmación de ese empleo y firmarás esos papeles que serán de gran gozo y de gran alegría para tu familia. Hermanos, en 2019 el Señor permitió que se abriera una convocatoria a nivel nacional para que se pudieran proveer muchas vacantes. Y ese empleo en el que yo participé a través de la CNSC, se hacía a través de la alcaldía o de la gobernación, tocaba escoger uno de los lugares y el Señor en esos momentos me permitió acordarme de su promesa, donde puntualmente me expresaba que era a través de la alcaldía. Entonces, hermanos, hice todo el proceso, registré toda la documentación, el Señor abrió muchas puertas, me permitió hacer todas las cosas así como Él me lo había prometido, hermanos. Y la semana pasada, el miércoles, me permitió el Señor posesionarme en ese cargo del cual Él me había hablado. Sin embargo, en esos momentos faltaba aquella llamada y el Señor permitió que el horario de la posesión
para ese cargo lo cambiaran y me estuvieron llamando para cambiar ese horario. Entonces allí vi el cumplimiento de su palabra y actualmente estoy como servidora pública de acuerdo a las promesas y al cumplimiento de toda la palabra del Señor. Todo lo testifico para glorificar y engrandecer el nombre de mi Padre Celestial. Quiero testificar para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor, que nuestro Señor en su santa profecía desde hace mucho tiempo me había dicho de que yo estaría pasando una situación muy difícil y que en aquel momento no tuviera miedo y que no dudara porque Él se estaría manifestando. También el Señor me hablaba y me decía en otra ocasión que estaría pasando aquel momento de gran dificultad, que no dudara que Él estaría obrando un gran milagro y que le estaría mostrando a mi familia que yo tengo un Dios vivo y de poder y que el Dios que yo busco es ese Dios verdadero. Así, hermanos, como el miércoles hace 15 días me encontraba laborando y en medio pues de aquella labor iba en una motocicleta de parrillera, alguien me iba transportando. Fue así como no me di cuenta en qué momento la persona que me llevaba fue tomando gran velocidad y en una esquina él no realizó el pare, sino que siguió de largo. Y en aquel momento pues vi cuando venía otra moto también a gran velocidad. Las dos motocicletas impactaron en la parte delantera y yo iba pues de parrillera y salí expulsada con gran fuerza, caí boca arriba y reboté porque el impacto fue muy fuerte. Yo, como les digo, había sentido gran impacto en mi espalda, pero desde ese momento de la caída sentí la misericordia del Señor porque en el cráneo, a pesar de que la caída fue fuerte, no sentí tanto un golpe muy fuerte en mi cráneo. Ya me remitieron a la clínica Palmira y sentía gran dolor, yo no podía estar boca arriba. Me dijo, lo que pasa es que usted tiene una vértebra fracturada. A las horas también ingresó otro doctor, me dijo también lo mismo, que tenía la vértebra astillada y que iban a ver qué podía de pronto hacer el neurocirujano. Algo muy bonito que ocurrió en ese momento y que recordaba yo era que el Señor me dijo, también en la Santa Profecía, que en aquel momento difícil, que se iba a presentar un momento de gran dificultad y que Él no iba a permitir que yo perdiera la tranquilidad. Así, hermanos, como en ningún momento el Señor permitió que yo perdiera la tranquilidad, porque en ese momento siempre recordaba las promesas del Señor, de aquel milagro, y siempre estaba orando al Señor, así como nos ha enseñado nuestra maestra, nuestra hermana María Luisa. Yo recordaba aquellas enseñanzas y oraba siempre no dejé de orar. Mi familia pues estaba muy quebrantada y yo les decía que no tuvieran temor, que no se sintieran tristes, porque yo sabía que en cualquier momento el Señor se estaría glorificando, que no debían tener miedo. Así, hermanos, como al día siguiente salió la remisión para la ciudad de Cali, a la clínica Cristo Rey. Me ingresaron con la fractura de la vértebra T8. Empecé a orar de nuevo al Señor y le dije, Señor, tú te vas a glorificar y te pido, Señor, que tengas misericordia de mí, porque eres tú quien me permite cursar todos aquellos estudios, porque han sido tu promesa. Puedes obrar un milagro y sé que puedes hacerlo pronto. Señor, ten misericordia de mí. Pues sí, hermanos, como me llevaron a tomarme de nuevo la tomografía del tórax, y ya a la madrugada, cuando llegaron los resultados, el doctor me dijo que yo no tenía fractura de mi vértebra, así como yo en aquel momento me di cuenta que el Señor había obrado aquel milagro. Y todo esto lo testifico, hermanos, para darle la honra y la gloria a nuestro Dios, porque... Gloria a Dios, gloria al Señor. Buenas tardes, hermanos. Testifico para darle la gloria y la honra al Señor, que anteriormente a mí no me gustaba diezmar. De hecho, cuando el predicador hablaba acerca del tema, yo me incomodaba. Cuando recibía el sueldo, lo último en lo que yo pensaba era en el diezmo.
yo daba lo que yo quería, no le daba lo que al Señor le correspondía y lo daba cuando yo quería. El dinero no me alcanzaba para nada. Dios permitió que yo viera muchos testimonios acerca de los diezmos y fue ahí cuando yo empecé a orar, a pedirle mucho al Señor y le dije en oración: Señor, tú sabes que a mí no me gusta diezmar, no me gusta. Quiero que tú me coloques ese anhelo en mi corazón, permíteme entender este mandamiento y permíteme cumplirlo con mucha humildad y con mucho amor, Señor. No solo eso, sino hacerlo con alegría, con mucha felicidad. Es como en la actualidad veo la mano de Dios, porque lo hago con mucho amor en mi corazón. Lo primero que hago cuando recibo el sueldo es apartarlo de Dios y a partir de ese momento el dinero a mí me alcanza para todo. De hecho, han aumentado mis responsabilidades, el sueldo sigue siendo el mismo y me alcanza y hasta me sobra. De hecho, hay muchas personas que me dicen que yo cómo hago para pagar los pasajes todos los días porque trabajo en la ciudad de Cali. Y lo que yo les contesto es que Dios es el que me administra el salario y eso lo testifico para darle la gloria y la honra al Señor.